A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia. Hola amigos y amigas de Radio 24 Online Colombia, saludo cordial, bienvenidos a la información correspondiente al día de hoy que les hemos preparado gracias a nuestro equipo de producción técnica y periodística. Mi nombre es Alfredo Chavarro y los invitamos a que nos vean a través de esta señal cívica televisión y también a través de las plataformas digitales. Es un inmenso placer estar con ustedes y nosotros comenzamos a revelar noticias internacionales que afectan, por supuesto, a todo el planeta y que tienen en vilo a las autoridades, específicamente por un terremoto que se presentó este martes a las 16:21 horas, específicamente en Japón. De acuerdo a las informaciones que se tiene, el terremoto de magnitud 7.1, muy similar a uno de los dos que ocurrió en La Guaira, en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Con base en la información que se tiene, el terremoto ocurrió en Kumamoto, esto es en el sur de Japón, y provocó una alerta de tsunami que posteriormente fue prácticamente dada a conocer como una especie de situación que posteriormente no ocurrió. Se ubicó a 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, que está en la isla de Kyushu, en el Japón. Una situación que por el momento están las autoridades tratando de establecer si hubo víctimas fatales o daños superiores a los ya generados sobre el castillo de Kumamoto, que es un patrimonio japonés, y también el terremoto que generó daños en Japón precisamente sobre el centro comercial Lyon, la segunda planta. Además, hay gente atrapada entre los escombros y se está tratando de buscar la manera de generar el rescate de estas personas que se encuentran atrapadas. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ocurrió en las últimas horas en Japón. Otra situación bastante compleja que se registra específicamente en Europa son los incendios forestales que lamentablemente pues han arrasado gran cantidad de bosque, específicamente en España. En Canadá también se habla de incendios que se han venido presentando. Entre tanto, en España las autoridades tratan de sofocar las llamas para evitar mayores riesgos. Incendios forestales en España, en la Sierra del Oeste de Madrid, se centra ahí en el río Cofio. Madrid, Ávila y Toledo se ven afectadas. De acuerdo a lo que ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se vive una situación bastante compleja en materia de temas climáticos, los fuertes calores que están generando estragos específicamente en la vegetación española, más exactamente en sus bosques. Los bomberos voluntarios españoles están trabajando para precisamente tratar de evitar que el fuego pueda alcanzar algunas poblaciones en los alrededores de las localidades ya mencionadas. Estamos hablando de Madrid, Ávila y Toledo. Situación de emergencia que se está reflejando en los últimos días, específicamente en España y Canadá, con estos incendios que vienen generando serias dificultades dentro de la población, específicamente en España. Esta es la situación que, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, se está presentando en España. Bien, señoras y señores, vamos ahora a Colombia porque Daniel Quintero, quien es el superintendente de salud de este país, sostuvo que la batalla contra la corrupción continúa. Dijo que un juez ha negado una tutela con la que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, detuvo una auditoría
de la Superintendencia de Salud a la alcaldía de la capital antioqueña. Enfatizó Quintero que no habrá más dilaciones y que los auditores ya se han vuelto a desplazar a la alcaldía de Medellín a reanudar las tareas. Nuestra batalla contra la corrupción sigue adelante. El juzgado 21 laboral del circuito de Medellín acaba de negar la tutela que el alcalde Federico Gutiérrez interpuso para suspender la auditoría que le íbamos a realizar a la Secretaría de Salud de Medellín. El juzgado determinó que no hay razón que justifique frenar nuestra labor de inspección, vigilancia y control. En otras palabras, la auditoría es legal, legítima y sigue en pie. Por eso, en este mismo momento, nuestro equipo de auditores va camino a la alcaldía de Medellín para reanudar el proceso de auditoría que el alcalde Federico Gutiérrez trató de parar de todas las maneras. Esta superintendencia no se va a detener ante ninguna estrategia dilatoria y va a seguir cumpliendo su misión de batalla contra la corrupción. El senador Alejandro Ocampo en los últimos días ha venido dando a conocer algunas especie de premoniciones, si podemos llamarlo de esa manera, que han resultado de alguna manera ser ciertas y que comprometen al presidente Abelardo de la Espriella. Dijo sobre Uribe acerca de la plata del Banco Interamericano de Desarrollo y habló también de otra situación que está relacionada con Alex Saab y la Corte de los Estados Unidos, en la que el capturado podría comprometer al presidente electo de Colombia. Esto dijo el representante a la Cámara. Además, todo lo que les he dicho a Abelardo ha venido saliendo, ¿no? Les dije, se los dije con anterioridad. 1, va a perseguir a Uribe, pasó. 2, lo del BID y el préstamo es un cuento chimbo, no hay plata, es mentira, pasó, listo. Les dije la tercera, ojo con Estados Unidos y la Corte Federal. Les voy a contar cuál es el tema. Abelardo era el abogado de Alex Saab y resulta que la Corte de Florida acaba de llamar a Alex Saab a juicio. Quienes no lo recuerden, Alex Saab era el hombre que movía muchos negocios de Maduro en el mundo. Porque además Abelardo habla mal y muchos uribistas y muchos gente de la derecha hablan mal del chavismo, de Maduro, pero les encantaba la plata de Maduro. ¿Cómo a Abelardito? Entonces, ¿qué pasó con Abelardo? Abelardo era el abogado de Alex Saab. Como era el abogado de Alex Saab, entonces tuvo que darse cuenta de todos los embrollos que tenía. Y entonces al señor lo deportan, recuerde que estuvo por allá en África, lo cogieron de todo el bochinche a Alex Saab. Lo entregaron ahora. Y Alex Saab tiene que contar la verdad. Y todos pensamos que Alex Saab iba a cooperar. Pues resulta que el señor dijo que no era culpable. Presentó un escrito diciendo que no era culpable. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema, Abelardo? Pues donde el señor hable, lo encarcela, lo encana. ¿Por qué lo encana? Porque recuerden que Daniel Coronel además hizo un reportaje sobre eso, de cómo, óigase bien, de cómo Abelardo había autorizado, póngale ojo, autorizado el traslado de unos dineros de las empresas de Alex Saab a otras. Y tiene por ahí una cosita, que una compra de un apartamento, que lo compró por menos valor de Alex Saab, y resulta que Alex Saab lo están investigando por lavado de activos, de dinero. Y una de las maneras de lavar activos es que algunos inmuebles, como los apartamentos, no estoy diciendo que sea necesariamente el apartamento de Abelardo, pero es muy coincidente que los apartamentos y los negocios como el que tiene Abelardo se hagan así. ¿Qué hacen? La gente, el apartamento vale, por ejemplo, 1.000 millones de pesos y lo negocian por 300, por 400 millones de pesos. En Estados Unidos también pasa igual. Entonces, todo ese negocio de mover las platas de Alex Saab, que autorizarla a él, porque el bochinche es que Abelardo la autorizó. No solamente el abogado, un abogado representa a una persona. Un abogado es el que lo asiste, el que lo asesora para los temas que tienen que ver con su situación jurídica. Pero que un abogado autorice el traslado de dineros de las empresas a otra, bueno, pues Saab le van a preguntar por eso. Porque uno de los archivos que tienen, una de las preguntas que tienen la Corte Federal, la Fiscalía,
es esa, cómo movieron el dinero las empresas en Estados Unidos. Y recuerden que hace unos días, como un mes y medio, 2 meses, los demócratas de Estados Unidos, unos senadores demócratas, solicitaron a la Fiscalía de Estados Unidos que investigara a Abelardo de la Espriella porque sus negocios, los bienes que tenía. ¿Qué va a tratar entonces de hacer la Fiscalía de Estados Unidos, la Corte Federal? Tratar de establecer que los bienes y los activos que tiene Abelardo de la Espriella, mirar si están relacionados con Abelardo de la Espriella. Eso va a ser muy importante, ¿por qué? Porque con eso van a arrodillar a la Espriella, lo encarcelan o lo arrodillan si Alex Saab lo inculpa. Es decir, la libertad de Abelardo de la Espriella depende de lo que diga Alex Saab en la Corte Federal. Si Abelardo de la Espriella quedó mal con Alex Saab, lo va a mandar a encarcelar. Por eso, la ida de ellos a Estados Unidos nunca trajo cooperación que le iban a dar económica. Trump no dijo que le iba a dar un dinero. No, Trump se ríe y ellos se ríen. Y Marco Rubio se ríe porque van a tener un tipo arrodillado ante ellos. Porque donde no les funcione, la Fiscalía de Estados Unidos, que sí depende directamente de Trump, ¿sí? El fiscal general, pero no el federal. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Haga de cuenta, en Colombia, el fiscal de Colombia, y la otra cosa es que fuera el fiscal de Antioquia o de Medellín, Valle del Cauca, ¿sí? En este caso, a él en la Florida lo van a investigar. Así que ojo, que lo que ella Alex Saab, si dice toda la verdad, Abelardo puede terminar preso en Estados Unidos o siendo el mayor lacayo de los Estados Unidos que ya hemos visto, porque va a negociar su libertad vendiendo los derechos, los activos y las cosas de Colombia. La congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, habló también dentro de un contexto marcado por el asesinato de líderes del Pacto Histórico y las denuncias de amenazas contra integrantes de la oposición. Ella sostiene que hay gran preocupación sobre el hecho que la dirección de la Unidad Nacional de Protección de Colombia quede en mano de alguien que antes atacó públicamente, es decir, a través de las plataformas digitales, a quienes hoy debe de proteger. Pues esta es una situación que por ahora, dice ella, genera riesgo de entre aquellas personas que deben ser protegidas por la Unidad Nacional de Protección de Colombia y que además está o va a ser manejada por alguien quien hablaba incluso de destripar a quienes hoy representan a la oposición. Así lo habló y así lo dijo María Fernanda Carrascal. Mientras el presidente Gustavo Petro denunciaba el asesinato de 2 líderes del Pacto Histórico y advertía sobre un ambiente de persecución política contra la izquierda, mi compañera de bancada, Isabel Vera, denunciaba el intento de secuestro de un miembro de su UTL apenas 2 días después de su posesión en el Congreso. Las investigaciones tendrán que establecer responsabilidades, pero el mensaje político ya está claro aquí. Quienes hoy asumimos la oposición sentimos que las amenazas dejaron de ser una posibilidad abstracta y se convirtieron en una realidad. Es en medio de este clima en el que Abelardo de la Espriella y su gobierno está tomando una decisión que no puede leerse como un nombramiento más. Poner al frente de la Unidad Nacional de Protección a Didier Blanco, a esta joyita. De verdad, durante meses quise creer que eso de destriparnos era solamente una salida en falso o incluso marketing de campaña del señor Abelardo de la Espriella. Pero hoy sé que fue realmente una notificación. Las democracias no empiezan a deteriorarse con los hechos más extremos, sino cuando las instituciones dejan de generar confianza. Didier Blanco no me genera preocupación porque tenga una ideología política particular, pues la democracia se construye sobre la pluralidad de las ideas, que nos genera como oposición preocupación, pero ojo que no solo a nosotros. Por ahí veo a gente del Partido Centro Democrático y también del santismo preocupados. Precisamente porque el que llega a la dirección de la UNP, Didier Blanco, utilizó sus redes sociales para insultar, para descalificar y atacar a dirigentes del Pacto Histórico, al presidente Gustavo Petro, a los sectores de izquierda. Esas publicaciones hoy pesan más que nunca porque ya no está hablando el activista. Habla quien decidirá sobre la protección de quienes estamos y quienes estarán en amenaza. La UNP cuida nuestras vidas. Es quien otorga y ejecuta los esquemas de protección. Decide y protege la vida de periodistas amenazados, líderes sociales, defensores de derechos humanos, políticos, jueces. Por eso las alertas de mi compañera Isabel Vera no deberían ser tratadas como exageraciones y muchísimo menos las amenazas constantes que recibimos en redes sociales, porque ahí también están envalentonados y esto se debe justamente a que una figura de autoridad como Abelardo de la Espriella y quienes lo secundan legitiman esos comportamientos. No se nos olvide tampoco lo que pasó en campaña.
machetazos, golpes, insultos contra quienes hacíamos campaña por Iván Cepeda. Colombia ya conoce bien ese camino. El exterminio de la Unión Patriótica no comenzó con los miles de asesinatos, comenzó mucho antes, cuando se normalizó la idea de que la vida de los adversarios políticos valía mucho menos. Décadas después, ese genocidio político fue reconocido por el Estado como uno de los hechos más vergonzantes y dolorosos de nuestra historia. No estoy diciendo que esta historia necesariamente vaya a repetirse, eso es lo que menos quisiéramos. Estoy diciendo que es urgente hacer memoria porque la historia nos obliga a ser muchísimo más cuidadosos, sobre todo cuando se ostenta el poder. Usted aún está a tiempo de revisar ese nombramiento, señor Abelardo de la Espriella. Sí, tenemos miedo de la institución encargada de proteger nuestras vidas. Y tómelo como una advertencia. Si es necesario, acudiremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y solicitaremos observación internacional y garantías reforzadas. María Fernanda Carrascal aduce que la historia obliga a exigir garantías, a exigir imparcialidad y protección efectiva para quienes están ejerciendo la oposición. La confianza institucional no se decreta, se construye, señala la legisladora que representa el pacto histórico y que por supuesto acusa en estos momentos gran preocupación por precisamente lo que acaba de exponer. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión en esta alianza de medios que tenemos a través de nuestro equipo administrativo de Promedios Group y también con la dirección de este importante medio de comunicación en cabeza de Dora Mari Ramírez París Lobo. Bien, señoras y señores, ya regresamos en unos instantes, estaremos conociendo también el punto de vista de representantes del pacto histórico que han tomado una decisión de cara a lo que tiene que ver con la posesión del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, previsto para el 7 de agosto del presente año. Ya regresamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Los congresistas del pacto histórico han tomado la decisión de no asistir al acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella previsto en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto. El representante Alfredo de Mondragón anunció que en contraposición ese día la bancada estará realizando una concentración pacífica simultánea en Cali y en Barranquilla. Y fue enfático en afirmar que esa concentración será absolutamente pacífica y que van a evitar que otros actores traten de infiltrarse para buscar la manera de generar desórdenes de tal manera que terminen echándole la culpa a los organizadores para posteriormente mandarles a los escuadrones antimotines representados a través de las autoridades de policía. Esto fue lo que dijo Alfredo Mondragón respecto de la no asistencia por parte de la bancada del pacto histórico al acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella previsto en la ciudad de Cali. Quiero anunciar como vocero del pacto histórico que hemos decidido que no vamos a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella. Estamos pendientes de construir una acción de posesión de la resistencia popular pacífica. Vamos a hablar con el movimiento social
creo que debe ser muy colorida, muy artística y de protección para que no se permita que infiltrados de la ultraderecha quieran generar una situación de provocación para después justificar una acción represiva de parte del Estado. Nosotros hemos decidido que vamos a estar principalmente en las calles haciéndole resistencia a este gobierno, digamos, de un ciudadano estadounidense, y que definitivamente nosotros no nos vamos ni a esconder ni nos vamos a callar. Lo que sí es cierto es que el pueblo no va a caer en provocaciones, va a ser una resistencia pacífica, decidida, eso sí, y por supuesto Cali y el suroccidente será determinante en todo este periodo del próximo gobierno que llegue. La afirmación de Alfredo Mondragón fue reconfirmada o corroborada por el representante de esa misma bancada. Estamos hablando de Gabriel Becerra. Ha corroborado el congresista que la colectividad no asistirá a la posesión de Abelardo de la Asprilla en Cali y que la bancada liderará el acto de desobediencia civil el 7 de agosto. Además, porque mantenemos objeciones a la legitimidad de un presidente que ha manifestado, contrario a lo que han hecho otros en otros momentos, incluyendo el presidente Petro, una serie de amenazas contra la oposición que nosotros representamos, contra el presidente Petro y contra todos quienes consideramos que su proyecto es un proyecto que revierte, si se quiere, conquistas democráticas del pueblo colombiano. Entonces, pues vamos a esperar el debate de la Cámara. Entiendo que el Senado tendrá que seguir discutiéndolo, pero la bancada del Pacto Histórico, por el momento, pues ha dejado claro que, tal cual lo planteó en el Senado de la República, en las intervenciones, no asistirá a esa posición. Entre tanto, el presidente electo Abelardo de la Asprilla reversó su decisión de posesionarse en una guarnición militar, aun cuando precisamente el Congreso de la República, más concretamente el Senado colombiano, le dio la autorización para que se desarrollara en el Cauca, como en efecto él lo había dicho. Así pues, que ya esta decisión de hacer esta posesión en una guarnición militar no se dará. Los argumentos que dio el mandatario electo es de pronto actividad que podría tener el volcán Puracé. Por esa razón tomó la decisión de cambiar la sede y será en la capital del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. Respecto de este tema y a propósito, María del Carmen, concejala de la capital del Valle del Cauca, pues ha evidenciado una gran incógnita. Dice ella textualmente: me pregunto por qué el presidente Abelardo de la Asprilla prefiere una base militar antes que una plaza pública. ¿Será que teme no llenar las plazas? ¿Será que busca un escenario controlado para proyectar una imagen del respaldo que no tiene en las calles? Son las preguntas que se hace esta concejala de la ciudad de Cali. Desde nuestra perspectiva, dice ella, un liderazgo que confía en el respaldo ciudadano no le debe temer a la plaza pública. Las plazas son el lugar natural de la democracia, donde la gente se expresa de manera libre. Que de la Asprilla pretenda posicionarse en una guarnición militar es una provocación y una excusa para militarizar la ciudad, dice la concejala. El presidente Abelardo de la Asprilla no se posesiona en la Plaza de Bolívar porque tiene miedo de que los colombianos no lo acompañen en su posesión, porque la mayoría de colombianos no aprobaron esa presidencia, es una presidencia legítima y hubo fraude, porque allí están en las cámaras de todos los colombianos, cualquiera podría grabar que la Plaza de Bolívar no se llene como él espera. Segundo, no lo hace en el Cauca porque no tiene todavía un plan de seguridad que permita mejorar las condiciones de seguridad en el Cauca. Entonces no sabe si un dron le puede caer una bomba cerca donde él está, y lo que eso generaría, pues lógicamente, son mala imagen para él, tanto en la Plaza de Bolívar como en el Cauca. Prefiere hacerlo en Santiago de Cali porque ahí está la base aérea, ahí hay una restricción del tema aéreo, pero además hay una restricción para que la gente pueda ir. Entonces va a evitar que el espacio se vea vacío, va a limitar quién va a grabar o no esa posesión. Segundo,
porque él lo que quiere es generar una confrontación y generar que la gente en Santiago de Cali salga a protestarle y de esa manera tener una excusa para venir a militarizar a Santiago de Cali. En Cúcuta, Colombia, pasando del sur del territorio nacional al norte, su alcalde Jorge Acevedo Peñalosa, dentro de una zona bastante álgida y vulnerable, ingresó a una olla para hacer un allanamiento realizado junto a la Policía Metropolitana, comandada por el coronel Fabio Ojeda. Indicó que la capital del norte de Santander es la ciudad con más allanamientos después de la capital colombiana, después de la ciudad de Bogotá, y aseguró que diariamente los operativos se hacen para contrarrestar la venta de droga y el hurto de motocicletas. Él ha asegurado que diariamente se adelantan operativos para contrarrestar precisamente la venta de drogas y el hurto de motocicletas en esta ciudad fronteriza. ¡Se haga hombre! ¡Se están hablando! ¡Abra la puerta! Personal a discreción. El hurto a personas en manada y el hurto a motocicletas nos tienen jodidos. Y creo que nosotros tenemos las capacidades y la inteligencia para poder dar mejores resultados. Y bueno, vamos por ellos. Estamos en una jornada más de acciones contundentes de la policía, del ejército y la fiscalía, haciendo allanamientos en la ciudad de Cúcuta. Estos son los allanamientos diarios que hace la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía. Cúcuta es la ciudad con más allanamientos en este país. Estas son las cosas que no se ven, pero gracias a la inteligencia de la ciudad, Cúcuta es la ciudad con más allanamientos en el país después de Bogotá. Hoy se hizo un allanamiento en una vivienda donde vendían estupefacientes y bueno, estamos en el procedimiento. Esta la olla de los perros, queda desarticulada, desmantelada por el bien de los cucuteños. Esta es la incautada. Hay dinero, hay elementos para dosificar y ya se está haciendo el respectivo registro. Hoy fueron 6 allanamientos al mismo tiempo en diferentes sectores de la ciudad. Este es un día de trabajo de la policía normal, este es el segundo allanamiento. Estamos verificando toda la material probatorio para llevarlo ante un juez de control de garantías y que determine la situación jurídica de las personas. Esta es la arma que se encontró, es una de balines. Sí. Vamos a continuar en la ofensiva contra el microtráfico y el hurto a motocicletas. Robarse una moto en Cúcuta tiene que ser un hecho castigado con todo el peso de la ley. Bien, ahora hacemos un recorrido por las vías, por toda la geografía colombiana para conocer impresiones de algunos legisladores respecto del tema de los peajes. Uno de ellos, Antonio Correa, quien señala que hay que parar los abusos de los peajes. Dice que los colombianos están cansados de pagar peajes sin saber en qué se invierte el dinero y de perder incluso horas en interminables filas. Él ha radicado un proyecto de ley para ponerle reglas claras a los peajes y exigirle cuentas a quienes administran los recursos. Sostiene que la propuesta busca eliminar privilegios, garantizar tarifas diferenciales para quienes realmente las necesitan, levantar también las talanqueras cuando los trancones sean excesivos. También habla de fortalecer al usuario y obligar a las concesiones a rendir cuentas con un total de transparencia. Señala además que los peajes no pueden seguir siendo una caja cerrada ni tampoco un abuso para los ciudadanos. Este es un importante proyecto por medio del cual se adoptan medidas sobre el paso de estaciones de peaje. Se establece la tarifa especial diferencial para vehículos clasificados en las categorías 1 y 2 y se dictan otras disposiciones. En otras noticias, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, indicó el domingo anterior que estuvo en el Festival de Gao hablando sobre el acuerdo de paz y las segundas oportunidades sobre la tierra.
Habló de cómo el acuerdo de paz del 2016 ofrece respuestas a muchos de los principales desafíos que enfrenta hoy este país, Colombia. Él habla de la violencia, la desigualdad y la polarización. Dice que gracias al festival, entregando pues ese agradecimiento por haberle abierto estos escenarios de conversación que invitan a pensar el presente y el futuro de la humanidad. Así habló el expresidente de Colombia en este evento. Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni abelardista. Soy colombiano. 10 años de haber firmado la paz. El acuerdo, como tal, sigue vigente. Los firmantes siguen cumpliendo. El 85% de los miembros de las FARC que firmaron siguen acogidos al acuerdo. Generalmente el 50% de los acuerdos de paz fracasan a los 5 años. Lo que yo aspiro es que todavía quedan 5 años. Y aquí tenemos una oportunidad de oro para encontrar un punto de encuentro en la sociedad colombiana que estamos tan polarizados. La implementación del acuerdo de paz resolvería muchos de los problemas que el gobierno entrante va a encontrar. Ahí está establecido el problema de seguridad, el problema del narcotráfico. Simplemente cumplir con lo establecido en las 320 páginas del acuerdo sería un programa de gobierno maravilloso, una oportunidad de oro para unir el país en torno a algún tema, porque este es un país demasiado dividido. Las democracias necesitan, y si uno va al origen de las democracias, Washington dijo, no se les olvide a las futuras democracias una palabra, moderación. Si pierden la moderación, pierden la capacidad de hacer transacciones entre los diferentes grupos, diferentes intereses. Y si pierden esa capacidad, las democracias dejan de funcionar. Y eso es lo que está pasando hoy, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Bien, señoras y señores, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. Nosotros hacemos una nueva pausa comercial. Ya estaremos con ustedes entregándoles más información. Conoceremos sobre una reunión que sostuvo el vicepresidente electo Juan Manuel Restrepo con María Claudia Lacouture para definir una agenda conjunta para impulsar importantes inversiones. Además de otras noticias que tendremos después de la pausa comercial. Ya regresamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Supergiros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Supergiros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Supergiros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo se reunió con María Claudia Lacouture para definir una agenda consulta que impulse la inversión, también el empleo y la competitividad. Durante el encuentro abordó con la señora Lacouture la situación arancelaria con los Estados Unidos y también acordaron priorizar soluciones para eliminar los obstáculos que hoy afectan las exportaciones de todos los colombianos. Hoy hemos tenido una reunión muy positiva con todo el grupo empresarial de AmCham, empresas americanas apostadas en Colombia, que representan 37% de la inversión extranjera directa del país, cerca de 5 millones de empleos y cerca de 1.000 empresas en nuestra nación. En una demostración de que en el gobierno del Tigre Abelardo de la Espriella vamos a trabajar mancomunadamente con el sector productivo, con los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios de nuestro país, solucionando sus dificultades, cargas regulatorias, cargas impositivas, cargas de costos, pero sobre todo
facilitando la vida para que el sector productivo sea el gran protagonista del crecimiento de Colombia. Aquí hay un compromiso del gobierno de Abelardo de la Espriella para entender que es con inversión privada que el país va a lograr salir adelante. Desde la Cámara Colomboamericana AMCHA en Colombia nos sentimos con gran optimismo, abriendo espacios para el diálogo y entendiendo las necesidades del país para poder construir conjuntamente el crecimiento que necesita Colombia. Le agradecemos al vicepresidente electo José Manuel Restrepo y al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella por estos espacios. Vemos que parte del ejercicio, el primer comienzo, es poder sentarnos a dialogar, poder sentarnos a encontrar puntos de encuentro. Y hoy vemos que esas oportunidades se abren y se pueden fortalecer. Colombia, todos los empresarios de la Cámara Colomboamericana están dispuestos a acompañar para generar crecimiento. Un crecimiento a largo plazo y un crecimiento que genere bienestar para todos los colombianos. En la Patria Milagro, el crecimiento será un crecimiento con el sector productivo en todas y cada una de las regiones de Colombia. Y desde esos escenarios generaremos empleo y oportunidades para los más vulnerables de nuestro país. El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Jaramillo, reiteró que el gobierno del presidente Gustavo Petro insistirá hasta el último día en la necesidad de transformar el sistema de salud, convencido de que el deterioro que enfrenta actualmente el país obedece a un modelo muy viejo, un modelo obsoleto que ya no responde a las necesidades de la población. Dice él que la reforma al sistema de la salud busca avanzar hacia un modelo preventivo, resolutivo y centrado en las personas. Señala que fortalecer la red pública hospitalaria es muy importante, como también dignificar el talento humano y al mismo tiempo garantizar que el derecho a la salud llegue a todos los territorios. Bien, señoras y señores, Carol Borda, representante de la Cámara del Partido de Salvación Nacional, señaló que se presentó una proposición para realizar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento del Valle del Cauca. La legisladora señaló, no lo vamos a hacer en una guarnición militar, lo que importa es ir al territorio y si el Congreso decide no ir a la guarnición, está bien. También dijo que hay un ánimo de no hacerlo en una guarnición militar en el legislativo, se le apostará por un acto civil, fue lo que dijo Carol Borda. Quedar abierto, pero seguramente he escuchado a varios compañeros que quieren también dejarlo explícitamente, no lo vamos a hacer en una guarnición militar. Está bien, lo que importa es ir al territorio. Si finalmente el Congreso dice no hacerlo en una guarnición, está bien, vamos al territorio igual a hacer esa posesión presidencial. Representante, justamente el Congreso tiene la potestad y la facultad para decidir si se hace una guarnición militar o no. Podría decidirlo, sí, de acuerdo a la invitación que ha hecho ya Abelardo de la Espriella. Sin embargo, como le he manifestado anteriormente, hay un ánimo de decir no lo hagamos en una guarnición militar, hagámoslo en un espacio civil. Ya si el presidente quiere hacer otra actividad en otro espacio de carácter militar, puede hacerlo, que ya ha manifestado que efectivamente se va a ir con su gabinete a trabajar. Y por no entender la ciudad y el departamento que gobiernan, es que hoy tanto Alejandro Eder como Dilian Francisca Toro registran los más altos niveles de rechazo y una favorabilidad cada vez más deteriorada. Salir a lamerle los zapatos y ponerle de rodillas
ponerse de rodillas ante Abelardo de la Espriella para respaldar su intención de posesionarse en Cali, sin comprender el verdadero trasfondo de esa decisión, demuestra una profunda desconexión con la realidad del territorio. La posesión en Cali no es un gesto simbólico inocente. De la Espriella busca tensionar aún más a la ciudad más progresista de Colombia y abrir paso desde el primer día de su gobierno a una especie de militarización paulatina de la ciudad, con los riesgos que ella representa para los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Desde ya dejamos constancia de nuestra preocupación y alertamos sobre lo que a todas luces constituye una provocación política que puede agravar el clima de polarización en Cali. Estas palabras son de Ana Erazo, quien ejerce una actividad política muy importante en la capital del Valle del Cauca. Bien, señoras y señores, en otras informaciones, el representante Víctor Manuel Salcedo del partido de la U ha asegurado que es bueno que se tenga en cuenta al occidente colombiano con motivo de la proposición presentada por Salvación Nacional para llevar la posesión presidencial del presidente electo Abelardo de la Espriella al departamento del Valle del Cauca. El congresista apuntó al Coliseo de la Universidad Santiago de Cali o el Teatro Municipal de Cali como alternativas para la realización del acto del 7 de agosto por su cercanía a las instalaciones castrenses. Esto fue lo que al respecto dijo el representante a la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, del partido de la U. Vamos a votar con mucho entusiasmo que el presidente se posesione en la provincia. Es bueno que se tenga en cuenta el occidente colombiano y yo creo que no habrá ningún inconveniente y vamos a votar la posesión de Abelardo de la Espriella. Hay que decir que previo al acto que hará en una guarnición militar, que me imagino que estará pensando entre la Escuela Marco Fidel Suárez y la Tercera Brigada, pues hará el acto de posesión que podría ser en un sitio por definir de la campaña, dependiendo de la cercanía a las guarniciones. Entonces, pues si es en la Tercera Brigada, uno podría pensar que el Coliseo de la Universidad Santiago de Cali podría servir. Si es cerca de la Marco Fidel Suárez, podría servir el Teatro Municipal, que es una joya arquitectónica de Santiago de Cali, e incluso el Parque de la Caña, que es un sitio también que podría albergar a todos los invitados y a las delegaciones internacionales a la posesión. Muy bien, señoras y señores, noticias muy importantes que entregamos en la presente emisión de 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia.
Vale la pena resaltar precisamente a aquellas personas que apenas llegan a vernos en esta presente emisión sobre los hechos lamentables ocurridos en Japón. Se trata de un terremoto de magnitud 7.1 en Kumamoto, al sur de Japón, que ocurrió en las últimas horas, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades niponas. Frente a este tema, pues están adelantando todas las averiguaciones de rigor para establecer si efectivamente hubo víctimas. Todo parece indicar que hay personas que están en estos momentos atrapadas dentro de los escombros, ante lo cual las autoridades están adelantando todas las diligencias pertinentes para generar el rescate precisamente de aquellas personas que se encuentran atrapadas en este terremoto que, repetimos, ocurrió en las últimas horas. A las 16:27 horas de Japón se produjo pues esta situación precisamente allí, en donde, repetimos, un terremoto a 10 kilómetros de profundidad generó pues toda esta situación bastante compleja que se presenta en Japón, hecho muy lamentable. Y sumado a ello, pues hay que agregar también los serios problemas generados por las altas y fuertes temperaturas en algunas zonas del mundo, como por ejemplo lo que se ha venido presentando no solamente en España, sino también en Canadá. Allí en España las llamas han arrasado con varias hectáreas de terreno precisamente en zonas como Madrid, Ávila y Toledo, en donde precisamente pues allí las autoridades hacen todos los esfuerzos a través de sus unidades bomberiles para sofocar las llamas que han generado pánico tras los fuertes calores, las fuertes temperaturas que se han venido registrando precisamente allí en España. Una situación muy pero muy complicada que se viene registrando precisamente en esta zona de Europa. Bien, la canciller colombiana Rosa Villavicencio defendió la política de diversificación de las relaciones exteriores impulsadas por el gobierno Gustavo Petro y lamentó el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de cerrar varias embajadas y consulados. Si él toma esa medida, deberá también afrontar las consecuencias que haya en términos de relaciones y también en el ámbito laboral y administrativo, ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio. Bueno, pues eso lo ha dicho él, no sé, pues tendrá su camino, pero nosotros lo que hicimos desde el gobierno del presidente Petro fue diversificar todas las relaciones, porque es necesario tener interacción con África, con el Caribe y con todas las regiones donde haya oportunidades para la nación. Era importante estar allí, ¿no? Nosotros tenemos unas relaciones tradicionales con algunos países que datan de bastante tiempo atrás, pero en este gobierno se quiso reconectar nuevamente con África porque tenemos unos orígenes basados en el encuentro de estos pueblos con América y ha sido importante todos los aprendizajes que hemos tenido, las conexiones, los intercambios. Tuvimos una CELAC África que fue emocionante para descubrir toda la relación que tenemos en común de tiempos y que hoy en día se pueda acabar ese esfuerzo tan importante
de diversificación, pues es una verdadera pena. No, eso se lo tienen que preguntar al nuevo gobierno, porque si él acomete esa medida, pues deberá también afrontar las consecuencias que haya en términos de relaciones y también en el ámbito laboral, administrativo. Será una cosa que debe resolver ese nuevo gobierno. Sí. Son francamente preocupantes. Así calificó Mauricio Jaramillo Jacir, que es el ministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, los eventuales cierres de embajadas que hará el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esto fue lo que dijo Jaramillo Jacir. Los anuncios del próximo gobierno respecto del cierre de embajadas y consulados son francamente preocupantes, al menos por 3 razones. En primer lugar, porque se han hecho anuncios de cierre de embajadas que son muy relevantes para nuestra diáspora, inversiones, intercambios culturales, como el caso de Chequia, Hungría, Senegal, Etiopía, Azerbaiyán, etcétera, sin ningún estudio que los acompañe. No hay ninguna base técnica que justifique lo que supuestamente ha dicho el gobierno respecto de los costos que representan estas embajadas. En segundo lugar, no solamente es grave que se haya hecho un anuncio sin un soporte técnico, sino que a su vez se parte de la premisa falsa de que hay una suerte de fuga de fiscal respecto de estas embajadas, cuando se ha demostrado básicamente que el impacto fiscal de las embajadas, tanto las que se abrieron en este gobierno como algunas que se van a cerrar y que no se abrieron en este gobierno, no es para nada representativo. Y en tercer lugar, y tal vez lo más grave, los principales afectados con este cierre de embajadas son, en primer lugar, la diáspora colombiana, esos casi 5 millones que viven en el exterior y que van a ver sus derechos restringidos en términos de homologación de títulos, en términos de documentos de identidad, derecho al voto. Cualquier colombiano que esté en el exterior va a estar desamparado y va a ser una víctima de esta decisión que no tiene justificación. No es cierto, no se justifica, por ejemplo, el cierre de la embajada en Cuba, que ha sido un aliado histórico del Estado colombiano. Recordar que en todos los procesos de paz, en todos, Cuba siempre ha estado presente, al igual que México y que Venezuela. Por lo tanto, el cierre de esta embajada parece injustificable, parece no calculado y tendrá efectos políticos no solamente sobre nuestra política exterior, sino obviamente sobre el discurso de la paz. Este cierre de embajadas es una decisión demagoga, no tiene ningún sustento y nos demuestra que el próximo gobierno no tiene ni idea de cómo funciona la diplomacia y que ha decidido embarcarse en esta cruzada en contra de los derechos humanos, el derecho internacional y el multilateralismo. Recordemos que De la Espriella indicó que retirará los agentes diplomáticos que se encuentran en las embajadas de Cuba y Nicaragua. Entre tanto, los críticos del gobierno entrante manifiesta que todas estas acciones lo que están haciendo es evidenciando que específicamente lo que se pretende hacer en este cuatrienio es seguir el libreto de la Casa Blanca desde los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los enemigos de los Estados Unidos parecen de manera gratuita convertirse en los enemigos de Colombia por estas acciones adelantadas por el presidente entrante Abelardo de la Espriella. Entrando ya en la fase final de la presente emisión de 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión, pues recordamos lo que dijo el senador Alejandro Ocampo en los últimos días, que ha venido dando a conocer algunas situaciones que han evidenciado desaciertos frente a los anuncios hechos por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, Ocampo sostiene que él manifestó que de la Espriella iba a traicionar a Álvaro Uribe Vélez y que esto en efecto ha estado ocurriendo. Que el tema de los recursos de los cuales había dicho Abelardo de la Espriella que los había dado a nada a cambio el Banco Interamericano de Desarrollo, pues salió que el Banco Interamericano de Desarrollo lo negó y que aparte de eso pues se podría haber enfrentado una situación bastante compleja con las autoridades de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Alex Saab, para la cual Abelardo de la Espriella fungió como abogado, pues está capturado y en los próximos días en una audiencia dará a conocer revelaciones sobre sus hechos por los cuales están en estos momentos capturados, que es también por lavado de activos.
Esto fue lo que dijo precisamente el senador colombiano Alejandro Campos sobre el particular. Además, todo lo que les he dicho a Abelardo ha venido saliendo, ¿no? Les dije, se los dije con anterioridad. 1, va a perseguir a Uribe, pasó. 2, lo del BID y el préstamo es un cuento chimbo, no hay plata, es mentira, pasó. Listo. Les dije la tercera, ojo con Estados Unidos y la Corte Federal. Les voy a contar cuál es el tema. Abelardo era el abogado de Alex Saab. Y resulta que la Corte de Florida acaba de llamar a Alex Saab a juicio. Quienes no lo recuerden, Alex Saab era el hombre que movía muchos negocios de Maduro en el mundo. Porque además Abelardo habla mal y muchos uribistas y muchos gente de la derecha hablan mal del chavismo, de Maduro, pero les encantaba la plata de Maduro. Como a Abelardito. Entonces, ¿qué pasó con Abelardo? Abelardo era el abogado de Alex Saab. Como era el abogado de Alex Saab, entonces tuvo que darse cuenta de todos los embrollos que tenía. Y entonces al señor lo deportan, recuerde que estuvo por allá en África, lo cogieron de todo el bochinche a Alex Saab. Lo entregaron ahora. Y Alex Saab tiene que contar la verdad. Y todos pensamos que Alex Saab iba a cooperar. Pues resulta que el señor dijo que no era culpable. Presentó un escrito diciendo que no era culpable. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema, Abelardo? Pues donde el señor hable, lo encarcela, lo encana. ¿Por qué lo encana? Porque recuerden que Daniel Coronel además hizo un reportaje sobre eso, de cómo, óigase bien, de cómo Abelardo había autorizado, póngale ojo, autorizado el traslado de unos dineros de las empresas de Alex Saab a otras. Y tiene por ahí una cosita, que una compra de un apartamento, que lo compró por menos valor de Alex Saab, y resulta que Alex Saab lo están investigando por lavado de activos, de dinero. Y una de las maneras de lavar activos es que algunos inmuebles, como los apartamentos, no estoy diciendo que sea necesariamente el apartamento de Abelardo, pero es muy coincidente que los apartamentos y los negocios como el que tiene Abelardo se hagan así. ¿Qué hacen? La gente, el apartamento vale, por ejemplo, 1.000 millones de pesos y lo negocian por 300, por 400 millones de pesos. En Estados Unidos también pasa igual. Entonces, todo ese negocio de mover las platas de Alex Saab, que autorizarla a él, porque el bochinche es que Abelardo la autorizó. No solamente el abogado, un abogado representa a una persona. Un abogado es el que lo asiste, el que lo asesora para los temas que tienen que ver con su situación jurídica. Pero que un abogado autorice el traslado de dineros de las empresas a otra, bueno, pues Saab le van a preguntar por eso. Porque uno de los archivos que tienen, una de las preguntas que tienen la Corte Federal, la Fiscalía, es esa. ¿Cómo movieron el dinero las empresas en Estados Unidos? Y recuerden que hace unos días, como un mes y medio, 2 meses, los demócratas de Estados Unidos, unos senadores demócratas, solicitaron a la Fiscalía de Estados Unidos que investigara a Abelardo de la Espriella porque sus negocios, los bienes que tenía. ¿Qué va a tratar entonces de hacer la Fiscalía de Estados Unidos, la Corte Federal? Tratar de establecer que los bienes y los activos que tiene Abelardo de la Espriella, mirar si están relacionados con Abelardo de la Espriella. Eso va a ser muy importante, ¿por qué? Porque con eso van a arrodillar a la Espriella, lo encarcelan o lo arrodillan si Alex Saab lo inculpa. Es decir, la libertad de Abelardo de la Espriella depende de lo que diga Alex Saab en la Corte Federal. Si Abelardo de la Espriella quedó mal con Alex Saab, lo va a mandar a encarcelar. Por eso, la ida de ellos a Estados Unidos nunca trajo cooperación que le iban a dar económica. Trump no dijo que le iba a dar un dinero. No, Trump se ríe y ellos se ríen, y Marco Rubio se ríe porque van a tener un tipo arrodillado ante ellos. Porque donde no les funcione, la Fiscalía de Estados Unidos, que sí depende directamente de Trump, ¿sí? El fiscal general, pero no el federal. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Haga de cuenta, en Colombia, el fiscal de Colombia, y la otra cosa es que fuera el fiscal de Antioquia o de Medellín, Valle del Cauca, ¿sí? En este caso, a él en la Florida lo van a investigar.
Así que ojo, que lo que ella le sabe, si dice toda la verdad, Abelardo puede terminar preso en Estados Unidos o siendo el mayor lacayo de los Estados Unidos que ya hemos visto, porque va a negociar su libertad vendiendo los derechos, los activos y las cosas de Colombia. Bien, amigos y amigas, de esta manera llegamos al final de la presente emisión de 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia y Cívica Televisión. A ustedes muy amables por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto. A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias en Radio 24 Online Colombia.